Seguramente no todo el mundo sueña en color. Pero una de las señas de identidad de este prodigio que es Heimat consiste precisamente en asociar a aquel determinadas sensaciones de anhelo, ventura y fantasía. Se podría decir que se trata de una serie delicadamente fotografiada en blanco y negro, con unos personajes adorables, una banda sonora maravillosa, pero que sin el color en momentos muy concretos perdería toda una línea de lenguaje que apela a nuestros sueños más íntimos, una auténtica preciosidad. Heimat de Edgar Reitz es simplemente la más humana, profunda y sublime trilogía de series sobre estos sentimientos que se relacionan con el hogar, la familia, el lugar de pertenencia y también, naturalmente, con aquellos que no aguantan la vida en el Heimat y terminan huyendo. De su título traducido simplistamente como Patria, se desprendería más concretamente un sentido de magnético arraigo que sin los absurdos nacionalismos de por medio evocaría la expresión Tierra Madre. En su día, cuando estrenase en televisiones de medio mundo, la serie sería aplaudida por todos cuantos tuviesen el privilegio de verla, convirtiéndose en una de las preferidas de Stanley Kubrick y de Susan Sontag, por ejemplo, encabezando las listas más especializadas. Aún a día de hoy se le considera lo mejor de lo mejor. Para nosotros sigue estando en el top, y eso que la conocimos siendo tan solo unos adolescentes a punto de partir por primera vez, aventurándonos al otro mundo, fuera de nuestro seguro y cálido Heimat. Entonces, justo la pillaríamos cuando Hermann, su personaje central, abandonase abruptamente su casa para ir en busca de su segundo Heimat, jurando no volver al pueblo hasta que no se convirtiese en un exitoso compositor en Múnich. De hecho, siempre la recordaremos como la serie que mejor retrataría los primeros años, los estremecimientos y novedosos emprendimientos del grupo de jóvenes e ilusionados artistas de los años 60, los amigos que haría Hermann a su llegada a la gran ciudad. Troupe con la cual nos identificaríamos profundamente, aunque Heimat sería mucho más que su crónica de juventud correspondiente a su segunda temporada. Como se expresa en el Heimat original, centrado en la madre de Hermann, María, el pueblo y la familia supondrían el primer gran arraigo, y en cierto modo todos tenemos arraigos similares, a aquellos otros precederían. Antes de toda ciudad, la vida en el campo proveería la sensibilidad de un tiempo distendido e irrecuperable, fundaciones que darían paso a los tiempos cambiantes, al progreso y a los puntuales momentos históricos que afectarían a aquella región y sus habitantes y que marcarían ineluctablemente generaciones enteras. Locuras y otros encontronazos de quienes por tenerlos tan cerca terminarían coartándoles la existencia y haciendo la vida imposible a muchos. Pertenencias usurpadoras de libertad que podrían llegar a avergonzarnos incluso como especie. Sin embargo, como formularía la tercera temporada, cuando Hermann volviese finalmente a casa, hay un eco distante en nuestro corazón que apela a aquel lugar de donde partimos, ineludible e imposible de silenciar, aunque muchos seguirían sintiendo la llamada de lugares lejanos y no podrían evitar partir. Al llegar a Múnich, Hermann enseguida trataría de perder su acento, incluso se apuntaría a clases de dicción de alemán neutro. En los pueblos se inmiscuyen de tal modo en tu vida que no te queda otra que salir disparado con ansias de cosmopolitismo, pero es que además él lo haría por pura vergüenza, porque para Hermann, cuando con 16 años viviese su intensa y prohibida historia de amor con Klatschen, 11 años mayor que él, un inmenso dolor en el pecho sería su única compañía cuando partiese a la gran ciudad, determinado a no tener nada que ver con sus cabezones familiares ni con nadie del pueblo. Categórico en su decisión de no volver a amar nunca más, ni siquiera echaría una mirada por encima del hombro a Schabach al marcharse. Oriundo de aquel pueblucho de Hansruck,
en el Rhineland, al oeste de Alemania, junto a Hermann aseveramos como la identidad y la formación no dependen tanto del lugar del que procedamos, sino de quienes terminen rodeándonos en el fascinante nuevo Heimat que tanto deseamos fundar. Ya no como la suerte que determina nuestro nacimiento en el seno de tal o cual región, de tal o cual familia, sino porque dentro de lo que cabe, así lo elegimos. El hogar ideal sería, por lo tanto, contar con aquellos que te quieren por tus méritos, que tienen tus mismos intereses y que te comprenden, aquellos que con ilusión te animan a seguir tu propio camino sin prejuicios ni añejas condiciones. Cuando Hermann llega a Múnich para examinarse en el conservatorio en donde pretende aprender composición, no todo es fácil. La ilusión le precede, pero la verdad es que hasta las rosas tienen espinos. Primero el chico se asusta con la dificultad de encontrar piso. Los pocos que hay son carísimos y no se los puede permitir. Sin embargo, un golpe de suerte se le presenta con una cantante lírica húngara que al enterarse de que es músico le invita a su casa con la promesa de una habitación para cuando finalice el mes. Entusiasmado, esa noche la pasa en casa de Renate, una conocida suya, estudiante de Derecho que tiene la autoestima por los suelos. Es fea y suda copiosamente ante situaciones embarazosas. La pobre sueña en convertirse en actriz, y la promesa de la habitación para el recién llegado será una de muchas que el joven músico nunca verá cumplidas. Cuando en el pueblo le obligasen a renunciar a su amor por Klarchen, juraría nunca más volver a amar, y aquel sentimiento le acompañará durante todos sus años universitarios, pese a que al poco de llegar se produzca un potentísimo flechazo. Clarissa, una brillante violonchelista claramente sensible y propensa a la tristeza, que además guarda un hondo secreto. Como él, también ella tratará de sabotear el sentimiento que ambos comparten el uno por el otro. Pero antes aún de conocer a Clarissa, el primer gran amigo que hará Hermann al llegar a la universidad será Juan, un chico chileno repleto de talentos, entre los cuales su facilidad para los idiomas. Habla 11, incluido el de la música, el cual sin embargo no le sirve para entrar al conservatorio, puesto que los conservadores profesores injustamente tildan sus composiciones de folclore. Con el paso del tiempo, junto a otros compañeros músicos, poetas, filósofos y cineastas, conocen a una rica heredera, Fräulein Elisabeth Serfall, quien en calidad de mecenas les acoge en su bella villa, la famosa Madriguera de Zorros. Nadie sabe exactamente de dónde procede la fortuna de la mujer, porque pese a que su padre fuese un proeminente editor literario, se especula acerca de su ascendencia nazi. Tengamos en cuenta que esta segunda temporada de la serie comprende la década de los 60, cuando en Alemania aún se estarían observando con lupa las conexiones y movimientos de los burgueses con el reciente régimen. Aun si la fabulosa villa guardase alguna relación con los nazis, aquel lugar pronto se convertiría en el Schwabing de estos artistas e intelectuales. Allí acudiría Olga, una voluptuosa actriz sensible y ansiosa. Elga, poetisa enamorada de Hermann, que iría radicalizándose cada vez más, empezando por declararles la guerra a los hombres para terminar dedicándose fervorosamente al activismo político hasta convertirse en terrorista. Y la Madriguera de los Zorros no les serviría solamente como lugar de encuentro, sino de creación. Allí convivirían los compositores Jean-Marie y Volker, el primero rico heredero de ascendencia francesa y el segundo un creativo y virtuoso pianista, ambos profundamente devotos de Clarissa. Alex, el mayor del grupo, que terminaría arrepintiéndose de sus estudios de filosofía y destinado a nunca terminar la carrera. Allí también se enamorarían Ansgar y Evelyn, aunque la llegada de Evelyn se debería al hecho de ser sobrina de Fräulein Serfall. La chica, al enterrar su padre, descubriría que la que creía ser su madre en realidad no lo era, por eso decidiría averiguar sus misteriosos orígenes. Ansgar, por su parte, siempre alegre y lejos de sus padres fachas y testigos de Jehová, viviría recurrentemente empeñado en deslindar los mecanismos de la muerte a través de sus poemas. Enamorado de Evelyn, sufriría un mortal accidente que nos dejaría a todos helados. Pero así son los caminos del romanticismo, así sería aquel nuevo Heimat.
El creador y director de la serie, Edgar Reitz, también originario de Hunsrück, dotaría su creación de inúmeros elementos autobiográficos, y no se ceñiría simplemente a los distintivos trazos de Herman, sino que resonarían en los tres cineastas de la serie. Rob, a quien su padre le enseñaría a mirar con atención y que se especializaría en imagen. Stefan, que finalmente traicionaría sus comprometidos planes de creación política y social para rendirse al mejor postor, y Reinhard, quien va buscando financiación para su nueva película y acaba por escribir la estremecedora historia de Esther. Reinhard, a su vuelta de Latinoamérica, en donde realizaría un documental junto a Rob, no sabía exactamente qué rumbo tomar. En el más sublime de los episodios de toda la temporada, el episodio 10 titulado El fin del futuro, dando un paseo por la ciudad recién llegado de América, descubre que la madriguera de los zorros acaba de ser demolida. Triste, empieza a escribir un guión de tintes nostálgicos sobre una época que nunca volverá, cuando la quinceañera Trixie, hermana de su editora, embrujada con el sueño de convertirse en estrella de cine, le plantea que vaya en busca de Fräulein Zerfall para que le financie la película. A cambio, ella solo le pide que le considere como su musa protagonista. A Reinhard la idea le gusta y pronto empieza su investigación, olvidándose por completo de Trixie. Al parecer, Fräulein Zerfall está de viaje, pero seguramente pronto acuda a Venecia al encuentro de alguien que el director tendrá que comprometerse a conocer. Con Venecia de fondo, el cuarteto para el final del tiempo de Olivier Messiaen y la media luna por testigo reflejándose en los canales, el hombre viaja para encontrarse a Esther, una expedita fotógrafa obsesionada por la muerte y la enfermedad en Venecia. Entusiasmado, Reinhard terminará plasmando en un nuevísimo guión la angustiosa historia de la chica, sobrina de Fräulein Zerfall, cuyo padre nazi habría renunciado a su madre judía, mientras que ella fuese enviada a estudiar a Suiza. Esther reflexiona su existencia mientras cuenta su triste historia sin estar segura de querer verla en cine. Hacia el final del capítulo, Reinhard regresa a Múnich para poner su trabajo en producción. Habla con Olga para que protagonice la peli, olvidándose por completo de Trixie, que se lo termina echando en cara, y mientras revisa el guión, Reinhard se debate con su vampírico ego de artista. ¿Hasta qué punto debemos apropiarnos de la vida de los demás? Sobre todo, ¿a qué precio? Por su lado, Herman probará su creación musical, investigará nuevas tendencias como la música concreta y las posibilidades del avance tecnológico, hasta convertirse en un aplaudido compositor. Con el paso del tiempo, aún sigue insistiendo en renunciar al amor para dedicarse plenamente a su música, un buen día se cruza con Schnuschen, una chica de un pueblo contiguo al Schabach que le habría enseñado a besar con lengua y que le ofrece una inusitada tranquilidad. Un cariño hacía mucho olvidado. La chica es simpática y detallista, y aunque su mundo no tenga nada que ver con las artes, ella es una simple guía turística. Sin darle demasiadas vueltas terminan casándose. De aquella relación al poco tiempo nacerá Lulu. Por su lado, también Clarissa terminará casándose con Volker y el tío vivo de la vida seguirá dando vueltas, a veces tan pronunciadas como inadecuadas, incluso repitiendo a veces los inevitables gestos incomprensibles de nuestros antepasados. En la primera parte de la trilogía sería Paul quien partiese sin avisar. Un día María, la madre de Herman, de la noche a la mañana se quedaría compuesta y con dos hijos pequeños, Ernst y Anton. Herman solo nacería años después, cuando poco antes de la guerra María conociese al amable Otto, un ingeniero encargado de la nueva autopista de la región. Querría el destino que después de 11 años sin dar noticias de vida, justo cuando María por fin le estuviese olvidando con la llegada a su vida de Otto, su marido Paul anunciase finalmente que había estado viviendo en América, que era el dueño de un próspero negocio y que las recientes noticias sobre Alemania le habían provocado morriña. A punto de desembarcar, los nazis se lo impedirían por falta de pase aéreo y no llegarían a verse hasta después de la guerra.
Pero aquel día, justo cuando María y Otto estarían juntos por primera vez, es decir, cuando concibiesen a Hermann, ella tendría la cabeza en otra parte. Paul está de vuelta, y ella que por fin había logrado creerle muerto. Por eso su relación con Otto nunca prosperará, y solo pasados 4 años el hombre conocerá a su hijo Hermann, quien ni siquiera sabía que existía. Pero María jamás tendrá suerte en el amor. Otto pronto se irá. Concebida en reacción a la exitosa miniserie norteamericana Holocaust, dirigida por Marvin J. Chomsky y protagonizada por Meryl Streep, James Woods y Michael Moriarty, Reitz iría detrás de aquellas amables figuras de la memoria nacional alemana que se habrían desteñido en la memoria internacional después de la guerra y del Holocausto. El arte europeo, y en particular el alemán, resurgirían en los 60, lidiando con un país polarizado después de la guerra, y aunque a Reitz se le criticase por incluir referencias mínimas al periodo más oscuro de la historia de su país en su crónica, él solamente estaría afirmando que no todos los alemanes eran iguales y que no todos habrían estado implicados en las aberraciones perpetradas por los monstruos nacionales. Estrenada en 1984, la serie original comprendería el periodo que iría desde 1919 a 1982. Empezaría justamente con Paul volviendo al Heimat desde el frente al finalizar la Primera Guerra Mundial y casándose luego con María, la hija del alcalde del pueblo, para terminar marchándose a América. La vida en el seno de aquella modesta familia, los Simon, cuyo patriarca Matías es el herrero del pueblo, casado con Katarina, la adorable abuela que cuando llegasen los años 30 y el Big Crash posibilitase la instauración del nacionalsocialismo en el país, no podría contener su ira con severas críticas a los canallas nazis que se merecían un buen azote. Pese a las advertencias del hermano de María, Wilfried, representante del Reich en el pueblo, la mujer insistiría en que aquello no eran maneras y no callaría. Aparte de Paul, Matías y Katarina tendrían otros 2 hijos, Edward y Pauline. Ella terminaría casándose con el relojero del pueblo, y Edward, con problemas respiratorios y una imaginación prodigiosa, pasaría horas y horas de remojo, convencido de que los arroyos del pueblo escondían oro, terminaría ingresado en una clínica en Berlín tan solo para conocer la madame de un prostíbulo, la alegre Lucy, plagada de lujosos sueños con quien terminaría casándose. Con la caída del muro de Berlín en 1989, daría comienzo la 3ª temporada. De casualidad, los exitosos músicos y ahora divorciados Hermann y Clarissa retomarían y en realidad empezarían aquella relación que se vería truncada desde el inicio y que estarían esperando toda su vida. Construirían una casa en la cima de una montaña sobre el Rin, en cuyo paisaje se podría divisar el Heimat original de Hermann. Desde allí se contaría con toda suerte de detalles la vida de sus hermanos, Ernst y Anton, el segundo propietario de una fábrica de lentes que había concebido caminando miles de kilómetros desde Turquía, en donde había estado prisionero al final de la Segunda Guerra Mundial, y Ernst, un apasionado piloto que, dedicándose al negocio de las antigüedades, terminaría reuniendo una magnífica colección de aquel arte considerado degenerado por los nazis. Colección que trataría de enseñar con la creación de un museo en el pueblo, pero que por razones políticas jamás vería la luz. Esta última parte de la serie además integraría personajes llegados de Alemania Oriental, artesanos encargados de la remodelación de la casa de Hermann y Clarissa, prisioneros de guerra alemanes aún retenidos en Rusia que se encontraría a Ernst en uno de sus vuelos y refugiados croatas que entrarían de lleno en sus vidas. La serie finalizaría con la entrada al nuevo milenio. En 2006, años después de la que devendría la parte final de la trilogía, Reitz reuniría fragmentos desechados de las 3 partes en Heimatfragment, Die Frauen, una auténtica delicia para los fans de la serie, aun si solo comprensible para quienes acaben de terminar la trilogía. Sin embargo, los 32 episodios que componen Heimat comprenden la vida en Alemania de 1840 al año 2000, puesto que lo sucedido en 1840 se cuenta en la que sería la última película, precuela de todo lo anterior,
Heimat, la otra tierra, que se detiene en la historia del joven Jacob, inmerso en sus libros sobre indios brasileños y que sueña viajar a aquel lugar donde no hay invierno y en Navidad el sol sigue brillando. En color se le presentan aquellos sueños mágicos que le liberarán de los infortunios que vive en el pueblo de Schabak, entonces a la merced de los déspotas nobles prusianos. Esta maravillosa y sensible película es un buen modo de empezar a explorar la historia de Alemania desde una perspectiva mucho más humana a todo cuanto estamos habituados, porque al final es profundamente injusto juzgar a toda una nación por los crímenes de unos pocos, y esta serie no solamente es cine de calidad, sino el mejor trabajo alguna vez realizado para televisión en aquel país. Siemens Paul.